Vamos a orar, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, utilízame para traer una palabra profética esta noche, traer una palabra de bendición para todos nosotros, todos los que estamos aquí y los que están en redes, en el nombre de Jesús. Habla a través de tu palabra, Señor. Anúlame, Señor, y permíteme, Señor, ser un instrumento en tus manos y que mi boca esta noche sea como tu boca, trayendo lo que cada uno necesita en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la escritura en Mateo capítulo 14. Gracias por los que trajeron la Biblia. ¿Ustedes trajeron la Biblia? Claro. Si trajo celular, trajo la Biblia. Qué tristeza, ¿cierto? Mateo capítulo 14, versículo del 22. Bueno, vamos a leer hasta el 36. Vamos a leerlo. Dice, Mateo capítulo 14, versículo 22. 14, 22. Varón, ¿usted trajo la Biblia, varón? ¿Qué? ¿Está cargando la Biblia? Ah. Usted tiene que cargar el celular para que pueda leer conmigo la Biblia, que después no diga que yo estoy inventando o algo así. A todos los de las redes, ¿ya están? Mateo 14, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra, y era azotada por olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, o sea, de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero, diga conmigo, pero, diga conmigo, viendo. No, pero si estamos aquí, diga conmigo, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra de Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados, dice aquí la escritura. Amén. Muy importante la canción que estábamos cantando ahora. Sarita contaba que estaba orando al Señor para que le mostrara qué canciones iba a cantar, y las que cantamos, esas fueron las que el Señor le mostró. Y una de las canciones que estuvimos cantando decía, abre mis ojos, oh Cristo, ¿sí o no? Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, ¿cierto? Y si uno va a la escritura, uno podría decir que uno sería muy osado a hacer esa oración, porque Dios en una ocasión dijo que nadie podría verlo y seguir viviendo. Entonces uno diría, bueno, esa canción, ¿qué tan buena es? Que le dice, yo quiero verte. O sea, ¿te quieres morir? Ay, ay, ay. ¿Cuántos quieren morir? Piensen una cosa, si nos morimos, ¿a quién vamos a ver inmediatamente? A Dios. Si nos morimos, vamos a ver a Dios inmediatamente. ¿Quién quiere ver a Dios? ¿Quién se quiere morir? Mire, algo pasa en la iglesia. Yo les he dicho,
todos están felices y contentos porque si se mueren, se van para donde el Señor. Pero nadie tiene afán. Nadie tiene afán de irse a ver al Señor. No, al Señor, a su tiempo me voy a verte. Pero le decimos al Señor, yo quiero verte. Pero más allá de la muerte física, de que nuestro cuerpo muera, sea enterrado o cremado y que nuestro espíritu, nuestra alma se conecte con Dios, es que nosotros en esta tierra tenemos que morir a nuestra carne para cada día poder ver a Dios. ¿Y ver a Dios cómo? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos ver a Dios? En los pajaritos. Podemos ver a Dios. Yo veo a Dios, por ejemplo, cuando veo a mi esposa, yo veo a Dios. No sé usted. Cuando se sabe que se despierta por la mañana, yo veo a Dios cuando me despierto por la mañana, porque me hubiera podido quedar dormido. ¿Sí o no? Y no quiere decir que si quedé dormido y morí, pues no estoy viendo a Dios. No. Si usted quita la tristeza que generaría alrededor, usted está bien. ¿Sí o no? Ya. Está con Dios. Entonces una de las canciones que cantaba Sarita era Abre mis ojos, te pido. Y resulta que el mensaje de hoy es aprendiendo a ver. Entonces yo dije, el Señor le mostró a Sarita esa canción. Porque cantamos Abre mis ojos, cantamos Muéstrame tu gloria y el mensaje de hoy se llama Aprendiendo a ver. Y no es aprendiendo a ver Netflix. No, es aprendiendo a ver al Señor. Porque miren que la escritura dice que cuando tenían miedo porque el Señor se apareció caminando, surfeando en la noche, digo que Dios es de buen humor. Sabía que iba a causar que todos tuvieran miedo. Él sabía que todos iban a asustar. Porque él sabía que tradicionalmente los pescadores consideraban que en las noches se aparecían fantasmas en el mar. Por eso dicen es un fantasma, porque había una tradición de que fantasmas se aparecían en las noches por allá en los lagos cuando se iban a pescar en la noche. Entonces Jesús al caminar en el mar sabía que él seguramente se iban a asustar. ¿Aló? Pero había un santo y seña. En el ejército se utilizan santo y seña. Cuando usted no puede, cuando usted llega a ciertos lados para que lo dejen pasar, usted dice, alto, salto, ¿quién vive? Le dice el que ve que ahí vienen alguien que no saben quién es, alto, salto, ¿quién vive? Y el otro tiene que dar la clave. Y si no, le dan de baja. Eso no sé qué tanto en la práctica se utilice, pero eso nos lo enseñaron a nosotros. Y el Señor manda su santo y seña. Tengan ánimo, yo soy. No teman. Eso era una de las cosas que Jesús constantemente repetía. Tengan ánimo, no teman. Soy yo, no teman. Todo el tiempo, ¿sí o no? Pero entonces Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No sabe uno si lo estaba diciendo en fe, para probar a ver si era Dios o no, si era arriesgado. Algunos dicen que Pedro era la lengua más rápida del oeste, hablaba y luego pensaba, no sabemos. Son ideas que se van ocurriendo, la forma de Pedro hablar o actuar. Pero cuando él le dice eso, el Señor le dice, ven. Y Pedro se lanza a caminar sobre las aguas, ¿sí o no? Y mire tan tremendo lo que dice la escritura. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Tremendo. ¿Fácil? No. ¿Saben el por qué? Se bajó de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿Saben por qué? Por una palabra de 3 letras. Ven. Tremendo. Tan poderosa una palabra de 3 letras que dice ven, que inmediatamente se activa en el espíritu el ir. Y se activa en el espíritu una plataforma, diríamos, continental. Una plataforma que no se ve, pero que nos permite caminar. Entonces Pedro está mirando hacia Jesús.
Listo, Pedro está mirando hacia Jesús y Pedro empieza a caminar. Diga conmigo, normal. Normal. El Señor nos dice que nos vengamos para Envigado. No es tan normal, pero uno dice, si tú lo dijiste, vamos. ¿Sí o no? Y resulta que Pedro, dice la escritura, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Hace un momento, versículos más atrás, decía que era azotada la barca, era azotada por olas, porque el viento le era contrario. Pregunta, ¿era la voluntad de Dios que Pedro caminara en las aguas o no? ¿Quién dice que sí? A ver, levántame la mano. ¿Quién dice que era la voluntad de Dios? Sin miedo, tranquilos que no van a tener mala nota ni nada por el estilo. ¿Quién dice, sí, era la voluntad de Dios que Pedro caminara sobre las aguas? A ver, levánteme la mano. No, pero esa mano, ¿usted está dudando o qué? Levante la mano, mami. ¿Usted, ¿sí o no? Usted aquí como, como con miedo. Sí, sí, listo, muy bien. Ahora la otra mano. ¿Quién levanta la mano y dice, no, no era la voluntad de Dios que Pedro caminara sobre las aguas? ¿Quién dice? ¿También? No, a ver, o la una o la otra. Está dudando, está dudando. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice que no era la voluntad de Dios que caminara Pedro sobre las aguas? ¿Quién dice que no? Oscar dice que no. Listo, muy bien. Escúchenme esto. Pedro le hace una pregunta a Jesús. Si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. O sea, que si era la voluntad de Dios que viniera. O si no le dice, no, no, tranquilo, más bien no camine porque yo sé que usted se va a hundir. Pero detrás de eso había una lección. Tras de eso había una lección. Venga, Pedro de una se basa en la palabra de Jesús y de una se baja a caminar. Y está caminando. Y dice la escritura, y fue hacia Jesús. Y va caminando. ¿Por qué? Por la palabra ven. Pero mire esto. Volvemos a decir. Pero viendo la fuerza del viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y empezó a hundirse. Mire. Pedro se conectó con la palabra, con el oído. Cuando Jesús le dijo, ven. Y Pedro se conectó acá. ¿Estamos? Con base en eso, dice la escritura que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el Pedro entonces comienza a caminar porque oyó. Pero resulta que Pedro luego se puso a ver. ¿Quién lo mandó a ver? Nadie lo mandó a ver. Lo mandaron fue a qué? A caminar. Pero él se puso a ver, dejó de oír, puso a ver ya. Estaba escuchando y según la palabra empezó a caminar, pero luego empezó a ver. Y empezó a ver que a Jesús. No, empezó fue a ver las circunstancias. Ay, mira ese viento tan duro. No sabemos qué tan duro era el viento porque el viento estaba sacudiendo la barca de un lado al otro. Él era un viento contrario. Era la voluntad de Dios que Pedro caminara en el agua. Y tenía viento contrario. Pero un momentico, a ver, espera un momentico. O sea que cuando obedecemos al Señor, no quiere decir que porque es la voluntad de Dios entonces todo se va a dar derechito y sabrosito y nos vamos, pero mejor dicho, sin problemas. ¿Quién dijo eso? Estamos viendo otra cosa en la palabra. Jesús le dijo, ven. ¿Y Jesús qué le dijo? Aquí llega. Yo ya le dije, venga y aquí llega. Era la voluntad de Dios, pero en medio de la voluntad de Dios hay un viento contrario. Ahora, ojo a esto. El viento contrario estaba antes de que Pedro se bajara de la barca, porque eso lo leemos en el versículo 24. Y era azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, Pedro ya sabía que el viento estaba de contrario. La barca estaba sacudida, pero por una palabra comienza a caminar y luego ve el viento contrario. Es que no lo había visto antes, ok. No se hubiera puesto a decir, si eres tú que yo vaya. No, 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 el viento está contrario y yo por ahí no me voy. ¿Es usted, señor? Sí, bueno, venga pues. Venga pues, monte, que nos vamos.
Pero si el viento está contrario, yo no me bajo de la barca a caminar. ¿Sí ven cómo se comienza a ver diferente? Pedro estaba viendo los vientos contrarios antes de, le suelta la pregunta, el Señor le dice ven, y con una palabra que dice ven, deja de ver los vientos contrarios y comienza a caminar sobre las aguas yéndose a Jesús. Pero por un momento, Pedro deja de concentrarse en la palabra que Jesús le había dicho y comienza a ver lo que ya había visto antes, pero que no lo había visto desde que estaba caminando, ¿sí o no? Él empezó a caminar y no había visto los vientos fuertes. Él estaba caminando. ¿Con qué? Con la palabra de Jesús que decía, ven. Se pone a mirar los vientos contrarios que dice la escritura aquí, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Miren, nosotros nos vinimos para Envigado, pero no fue porque nosotros no teníamos nada más que hacer y vamos para Envigado, pues sí, o Sabaneta, ¿para dónde nos vamos? Sí, vamos a tirar aquí unos dados y si cae, el que caiga para allá nos vamos. No, el Señor nos envió para Envigado, nos trajo para Envigado. Entonces, Señor, si es tu voluntad, todo se va a dar derechito. ¿Usted ha escuchado alguna vez esas oraciones? Yo sé que muchos de ustedes las han hecho. Señor, yo te pido que por favor, si es tu voluntad, que todo se dé facilito. Pues Pedro aquí, el Señor le dio la palabra, ven, y Pedro empezó a caminar y solamente tempestad y viento contrario y la fuerza del viento y se desconcentró en la palabra de Jesús y se empezó a ¿qué? A hundir. Nosotros en la temporada de la conquista que estamos en Envigado no nos podemos desconcentrar mirando hacia las circunstancias. El día que usted y yo nos pongamos a mirar las circunstancias, no venimos a Envigado. Tenemos que seguir escuchando esa voz de que dice ven. En ese trayecto, escúcheme esto, en ese trayecto que Pedro estaba caminando sobre las aguas hacia Jesús, mirando a Jesús, le retumbaba esa palabra. Quizás él quería otra palabra diferente, como nosotros hay veces. El Señor nos da una palabra rema, nos dice que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y uno dice, amén, lo vamos a hacer. Nos pasó con las 2 noches de milagros, lo vamos a hacer, y uno en el camino va viendo que como que el asunto, que como que está desdibujándose, y uno dice, pero Señor, nosotros cuando escasee la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no venga de nuevo, porque yo sé que muchos han escuchado un grandioso silencio del cielo, donde le dice, Señor, ¿qué hago? Y no escucha nada. Señor, pero te estoy clamando, voy a ayunar para que el Señor me hable pues. Y se va a ayunar y no escucha nada. ¿Usted qué tiene que hacer cuando usted ora al Señor por una respuesta y no recibe respuesta? ¿Quiere que le diga la respuesta? Si quiere que le... no, pero con ese amén. Bueno, sigamos aquí, vamos a terminar entonces, vamos a orar. Yo le estoy diciendo algo poderoso. ¿Alguien aquí ha orado y no ha recibido respuesta? Levántame la mano con sinceridad. ¿Quién ha orado y no ha recibido respuesta? Muy bien, yo sé. No me levante los pies, amor. Gracias. ¿Hemos orado alguna vez al Señor creyendo que nos va a responder? Y vemos que no nos responde. Pero Señor, si te estoy orando, quiero hacer tu voluntad, te estoy pidiendo que me digas por dónde me voy, qué hago y no me decís nada. Entonces al fin, ¿qué, Señor? ¿Hago o no hago el asunto? ¿Válido o no? ¿Lo han vivido o no lo han vivido? Ahora les voy a dar la fórmula, vamos a ver qué tal la alegría. Les voy a dar la fórmula, pues eso suena como una fórmula mágica, pero no es tan mágica. Pero les voy a dar la receta si quieren, mejor porque es de preparación y ahorita salimos con hambre de aquí, entonces una recetica ahí, ¿cierto? Les voy a dar la receta para que cuando usted en este momento sepa qué hacer. A Sarita se la voy a dar ahorita, después del servicio, me contactas y yo te la doy a ti. Les voy a dar la receta para que cuando estén en ese momento difícil donde le oran al Señor y no reciben respuesta, sepan qué hacer. Ahí más o menos como que vamos conquistando ahí la tierra prometida. ¿Sí quisieran saber qué hacer en ese momento? Fácil, sencillo.
Yo sé que ya saben por la palabra que acabamos de leer. Usted y yo lo que tenemos que hacer es seguir obedeciendo según la última orden recibida. Si le estamos pidiendo al Señor otra dirección adicional, un detalle más de lo que necesitamos, o estamos como perdidos, como que Señor, ¿qué hago? Pero no recibimos nada, quiere decir que la orden sigue siendo la misma, la última que recibimos. Pero es que fue hace un año. Siga, papito, siga, mamacita, siga, mamita, siga, abuelita, siga con la última orden que el Señor le dio. Jesús estuvo así. Jesús estaba en el Getsemaní, asustado, con miedo, angustiado. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Y qué había? Silencio. Y vuelve y ora, viene y los encuentra dormidos. No, hasta el equipo mis que dormido. Vuelve y otra vez viene a orar. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, ¿cómo cuadramos la salvación de la humanidad sin una muerte tan violenta? Silencio total. 3 veces dice la escritura que Jesús vino y volvió a llorar lo mismo. O sea, el asunto estaba complicado. ¿Y qué recibió? Silencio total. ¿Qué hizo Jesús? Lo que él ya había predicho muchas veces. Es necesario que el Hijo del Hombre sea azotado, se lo había dicho a los discípulos, y que muera, pero al tercer día resucite, ¿sí o no? Él ya lo había dicho varias veces. La orden seguía igual, el plan seguía igualito. Según eso yo me puedo imaginar, perdóneme, pues yo me quiero imaginar algo. La Trinidad en el cielo reunida haciendo el plan de cuando Jesús venga a la tierra. Bueno, Jesús, usted va para la tierra, ya sabemos que van a hacer, ya escogimos a fulanita, usted van a hacer. Ojo, el plan es este es el propósito, esto es lo trazado, de aquí no nos podemos mover. Listo, ya estaba el plan trazado. A última hora Jesús, Señor, ¿cómo podemos cuadrar? Silencio total, ¿por qué? Porque ya había un plan trazado. ¿Hacía cuánto no hablaba de ese plan? Pues desde antes de nacer. Él estaba seguro que cuando fue a recibir el bautismo, Juan le dice que no, que mejor yo lo bautizo a usted. Y él dijo, no, es necesario cumplir como está en la palabra, usted me tiene que bautizar a mí. O sea, Jesús no se quería mover de lo que ya estaba estipulado en un plan divino, amén. Ahora usted y yo tenemos órdenes de Dios. Cada uno de ustedes, el Señor les ha hablado, les ha dicho, haga esto, haga lo otro, váyase por aquí, por acá, por allá. Pero llegó un momento de crisis, ¿pero por qué? Porque nos olvidamos de lo que escuchamos de Dios, que Dios nos dijo, ven. En otra escritura, otro texto, hay otra historia donde Jesús les dice, paseemos al otro lado. Y en medio del camino también se levanta una tempestad y él estaba durmiendo. Y él dice, pero ¿cuál es el agite? O sea, yo les dije que pasemos al otro lado, ya al otro lado vamos a pasar. ¿Aló? En esta noche usted y yo tenemos que tener presente que cuando escasee la voz de Dios, cuando leemos la palabra y no encontramos nada, sentimos que ninguna palabra nos habla, queremos una palabra específica para nuestra realidad del día a día y no encontramos nada, tenemos que seguir con los planes que teníamos desde antes, fijados nuestros ojos en Jesús, atendiendo a la palabra de ven, en este caso el ejemplo de Pedro, de ven, para que sigamos caminando. Pero aún así, con nuestra humanidad agobiada y doliente, como dice la novena, propósito que estamos cerca de las novenas, con nuestra humanidad agobiada y doliente, si nos dejamos de fijar en Jesús, si olvidamos la palabra de ven, nos fijamos en las circunstancias, que el dólar va para arriba, que el dólar va para abajo, que hay fuga de capitales, que fulano dijo no sé qué, que fulano no hizo no sé cuántas. Nos asustamos, nos da miedo porque el viento es contrario y nos hundimos. La ventaja es que si nos hundimos, le vamos a clamar al Señor y Él nos va a ayudar. Amén. Él nos va a dar la mano. Pero ¿cuál es el objetivo? Que no nos hundamos. O sea, yo no quiero estarme hundiendo, pues esa sensación de uno estar en el mar caminando y de repente se va a hundir y por la noche, compleja.
Yo quiero seguir caminando hasta que corone, ¿sí o no? Hasta que corone. Entonces no podemos aflojar. Ah, no, si nos hundimos el Señor nos ayuda. No, 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 no. Vamos por toda. Vamos a seguirnos basando en la palabra que el Señor nos dio. Vamos a caminar. Porque conquistar no es fácil. Josué no tenía referente alguno para conquistar la tierra. No había antes. Manual, alguien que hubiera conquistado antes. Manual para conquistar Canaán. Capítulo 1. Vamos a leerlo. Y hay gente que ya pasó por acá, que nos diga cómo es. No, Josué no tenía eso. Josué tenía que ponerse a escuchar la palabra. Y el Señor le dice, dele 7 vueltas a Jericó. Y durante las 7 vueltas no escuchó más nada. ¿Sí o no? 7 vueltas. Y yo creo que Jericó era grandecito. Para tener esas murallas que tenía, eso era grandecito. 7 vueltas. Y en silencio. Uno para callar 3 millones de personas. Vamos a darle la vuelta, callaos. Una vuelta, después la segunda vuelta y así. Y no recibían más instrucciones, sino hasta que ¿qué? Hasta que terminó de ejecutar lo primero, ya el Señor le dijo lo segundo. Y eso va a pasar con nosotros. Aun cuando los vientos se pongan difíciles, en contrarios, vamos a seguir haciendo lo último que escuchamos del Señor y vamos a seguir creyendo que Él lo va a hacer. Vamos a seguir caminando. ¿Llegarán las críticas? Claro que sí. Yo me imagino que después de que llegaron a la barca, dice la escritura que llegaron a la barca, se calmó la tempestad. Imagínense los discípulos criticando a Pedro. No, mi hijo, le faltó fe. Entre ellos, pues, supongo yo. Le faltó fe, papi, le faltó fe. Y Pedro, mi hijo, pero usted sabe cómo es caminar por las aguas. Cuando camine por las aguas hablamos, mijo. Las críticas van a venir, sí, pero la gloria venidera es poderosa. Porque mire que cuando estamos finalizando el texto, por acá dice que cuando llegaron, cuando terminó la travesía, bajaron a la tierra de Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto y todos los que tocaban quedaban curados. Eso fue pura gloria. Todos los que tocaban el manto de Jesús ahí mismo iban siendo sanados. Llamar, alguno que tenga algún mal que venga. Imagínense ese montón de gente que llegó. ¿Usted se imagina? Todo el mundo llegó ahí y todos, dice aquí la escritura, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Eso fue un momento de gloria poderoso, pero antes fue un tiempo de ¿qué? De tempestad. Un tiempo de llegar a un lugar desconocido, de conocer una faceta diferente de Jesús. Nunca antes lo habían visto caminar. Dice la escritura que cuando llegan a la barca, los otros se arrodillan y le dicen, tú eres realmente el Hijo de Dios. Pero venían de ver un milagro de 5,000 personas alimentadas. Es que ahora verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Definitivamente nosotros sí somos muy, ¿sí o no? El Señor hizo un milagro ayer y hoy estamos, Señor, pero no, usted sí existe pues, porque es que este problema que tengo acá. Pero ya lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Ya lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Lo hizo hoy, lo va a hacer mañana. El Señor no ha cambiado, amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Porque tenemos que seguir ahí, aferrados a su palabra, aun cuando no escuchemos nada, aun cuando se ponga todo más complicado. Vamos a seguir ahí. Eso es difícil, eso es muy fácil decirlo y decir que tenemos que hacerlo. Otra cosa es vivirlo. Pero lo importante es que cuando ustedes, vamos a orar al Señor para que cuando ustedes estén pasando por ese momento, usted le diga, Señor, tú nos dijiste que siguiéramos creyendo y yo sigo creyendo. Amén. Que nuestra humanidad no nos deje desviar a comenzar a ver las tormentas no más, sino que nos enfoquemos en ver, pero lo espiritual. ¿Cómo vemos lo espiritual? Escuchando. Él decía, ven. Y cuando Pedro fue, comenzó a ver que caminaba sobre las aguas. Usted me dice, pastor, la predica se llama aprendiendo a ver, pero ¿cómo? Pues, o sea, usted no dijo cómo aprendemos a ver. Usted aprende a ver los milagros de Dios cuando usted comienza a escuchar la palabra de Dios y a obedecer la palabra. Usted comienza a ver los milagros, amén.
Vamos a orar al Señor. Usted le va a pedir al Señor en su propia oración: Señor, ayúdame a aprender a ver cada vez más. Listo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, aquí estamos porque te necesitamos. Aquí estamos, Señor, porque requerimos que nos enseñes cada día a ver más y mejor, a ver más y cada vez mejor. Sabemos que vamos a ver a medida que demos pasos de fe. Sabemos que vamos a ver porque estamos obedeciendo la palabra que tú nos has dado. Ayúdanos a obedecer la palabra que nos diste. Ayúdanos a caminar como viendo al invisible. Ayúdanos a caminar teniendo esa palabra en nuestra mente presente de que tenemos que conquistar. Ayúdanos a tener esa palabra presente. Ayúdanos a no entrar en comodidad. Ayúdanos a no entrar en la tranquilidad espiritual. Ayúdanos a no bajar la guardia en la oración. Ayúdanos a no bajar la guardia en la lectura de la palabra. Ayúdanos a no bajar la guardia en todas las disciplinas espirituales que necesitamos para poder ver lo que no hemos visto. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones todas aquellas veces que hemos dejado de ver lo espiritual para ver lo humano, lo físico, y asustarnos con la tormenta, para asustarnos con el agua, con el viento contrario. Te pedimos perdón por eso, Señor. Y te pedimos que en esta ocasión nos ayudes para que sea diferente, para que no nos hundamos, sino que caminemos por tierra firme, caminemos por el mar como si fuera tierra firme, hasta que lleguemos a ti, en el nombre de Jesús. Necesitamos de tu unción para poder lograrlo. Necesitamos de tu poder para poder lograrlo. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que vengas como un bálsamo de bendición a cada persona esta noche, que vengas como un bálsamo de bendición a cada persona que nos escucha por redes, de los que estamos aquí también, y que nos permita, Señor, ver lo que no habíamos visto, que nos permitas ver lo que no habíamos visto. Y cuando escasee tu voz, que no te podamos escuchar, que te pidamos que nos hables. Si no nos hablas, Señor, ayúdanos a perseverar con la última palabra que nos hablaste, en fe, creyendo, adelante, siguiendo adelante, hasta ver esa tierra prometida, conquistada. Cada 8 días, Señor, que vengamos hasta acá, vamos a abrir una llave más, vamos a abrir una puerta más, vamos a abrir una ventana más, vamos a dar un paso hacia adelante espiritualmente, y cada vez que sigamos avanzando vamos a ver más cosas nuevas en el nombre de Jesús. Por eso te pedimos que nos fortalezca, Señor, para hacerlo y que sea una realidad, y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir conquistando. Danos sabiduría, dígale así al Señor: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame revelación. Que tu espíritu en tus 7 dimensiones esté con nosotros, Señor, para que podamos ver lo que todavía no estamos viendo. Abre nuestros ojos, Señor, como decía la canción, para ver aquel lugar que nos están escondiendo, que nos están tapando, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos cielos abiertos, Señor, sobre nuestra vida, porque entendemos que cuando obedecemos a ti, Señor, las pruebas vienen, sí, pero lo sobrenatural también ocurre, Señor. El viento fuerte, contrario, no cesa, Señor, cuando obedecemos tu palabra, pero lo sobrenatural ocurre, y es que caminamos sobre las aguas a pesar del viento contrario. Entonces yo te pido que tú nos permitas a todos comenzar a ver con los ojos espirituales aquellas cosas que no hemos visto, que nos podamos sobredimensionar a lo que tú necesitas que veamos, que es aquello espiritual que tú estás haciendo con nosotros, en el nombre de Jesús. Para tu gloria y honra hemos orado, Señor, y gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Levante un aplauso al Señor bien fuerte.